¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Soy Sonia de Velázquez y tengo el agrado de acompañarles nuevamente en esta masterclass de nuestro mes de mayo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con los errores que se cometen por parte del auditado al estar realizando una auditoría. Normalmente nos damos cuenta hasta que ya hemos cometido el error, pero ahora vamos a detallarles algunos de los más importantes para evitar que se cometan durante la auditoría. Vamos a ello. Recordemos parte importante de una auditoría. La primera parte debe ser la programación de esta auditoría. Y evaluemos también considerar que forme parte este programa de auditoría como parte de la planeación anual de la capacitación de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque así vamos a calendarizar esta programación de manera que cobre una vital importancia en nuestra organización. A su vez, el segundo elemento de una auditoría es el plan como tal. El plan de la auditoría nos va a definir cómo y cuáles son los criterios que vamos a ir abordando por parte del auditor para poder hacer esas entrevistas, ya sea de manera presencial o remota con el auditado. La diferencia entre un programa y un plan de auditoría la vamos a dejar en el link de la descripción. Un tercer elemento importante es la auditoría como tal, que ya quiere llevar a cabo el desarrollo de la auditoría y así ir abordando cada uno de los elementos clave que hemos preparado. La cuarta parte de la auditoría es presentar los resultados, es decir, cuáles han sido los hallazgos que hemos recopilado durante la inspección, la investigación, la entrevista o en la manera como pudimos abordar cada uno de los criterios y los puntos a destacar dentro del plan de auditoría. Y por último y no menos importante es el seguimiento. Recordemos que el seguimiento debe hacerse tanto con el auditado para validar cuáles han sido esos cierres de no conformidades o de hallazgos si se identificaron, y también con el resto de auditores, miembros del equipo de auditoría. Esto nos va a asegurar que frente a la alta dirección podamos presentar como auditores un reporte que sea fidedigno y que contemple todos los elementos que se han considerado dentro de una auditoría. Otro aspecto importante, pero visto del lado del auditor o del auditado más bien, es la preparación. ¿Qué elementos son importantes para prepararse como auditado antes de recibir al auditor? Bueno, básico es contar con información documentada del proceso. Si no tenemos información sobre cómo va nuestro proceso, cómo se desarrolla, cómo se interrelaciona con otros procesos u otros elementos del sistema de gestión en la empresa, estamos acabados. Lo primero es documentarnos y además comprender y analizar esa información que tenemos en nuestras manos. La segunda parte o aspecto importante es mostrar los resultados de las auditorías previas. Este normalmente es el primer punto de partida de un auditor y lo que como auditado tenemos que externar para garantizar que han sido superadas las no conformidades o que han sido acatadas las oportunidades de mejora. Otra parte importante dentro de la preparación es validar los resultados a nuestros objetivos, a los KPIs, a los riesgos, a cualquier oportunidad de mejora que haya sido propuesta y cómo desde la auditoría previa hasta el momento que se está llevando a cabo esta auditoría están siendo resueltos o se ha trabajado o planificado en ellos. Otro aspecto vital que como auditados debemos preparar son los cambios al sistema. Reportar si nuestro sistema de gestión se ha modificado por cualquier razón o si en el caso se ha dado un cambio en la parte de recursos humanos. Es decir, si contamos con más personal bajo nuestro cargo o si hemos sido relevados o derivados a algún otro puesto de trabajo. Y también parte de la preparación es acreditarnos la formación o las capacitaciones que hemos recibido como parte de nuestras competencias como auditado, porque esto va a ser una carta de representación para poder respaldar cada una de las actividades que desarrollamos en nuestro puesto de trabajo. ¿Cuáles son entonces los errores que normalmente comete un auditado de una auditoría? El primero y el general es proveer información con inexactitud. Normalmente cuando un auditado nos da una información inexacta, ambigua o un poco así de desconcierto, nos genera falta de claridad en la hora de documentar un hallazgo.
Por eso es importante que se le dé esa confianza al auditado de que sepa externar cuál ha sido realmente el logro o la falta de logro de algún punto crítico en la auditoría. Es preferible que el auditado diga no lo sé a que empiece a inventar, porque eso también deriva en una pérdida de tiempo durante la auditoría. ¿Cuál es el segundo gran error? Que el auditado provea información que no ha sido solicitada. Y esto casi siempre se da cuando un auditado está demasiado nervioso a la hora de llevar a cabo una auditoría. Entonces empieza a hablar de muchos temas y empieza a meterse en otras áreas, explicando otro tipo de resultados o el desempeño de otros procesos que no han sido solicitados. Recordemos un aspecto vital y es que todo lo que se diga puede ser y será usado en su contra. Entonces, el auditado debe reservarse y limitarse a contestar únicamente lo que el auditor le pregunta. También, un aspecto que normalmente se da con una gran frecuencia son las críticas. Y las críticas es un error común que los auditados externan, ya sea tanto del equipo como de la organización. Recordemos que la auditoría no es ni el momento ni el lugar para poder externar un descontento. Y esto únicamente provoca que la auditoría se salga de los criterios bajo los cuales se va a auditar y genere, además de la pérdida de tiempo, una percepción de falta de profesionalismo. ¿Cómo podemos entonces identificar cuál es el resultado de cometer estos errores durante una auditoría? Bueno, primero que el obtener esa información de manera incorrecta va a llevar a que el auditor documente de manera errónea o incorrecta o de una manera negativa la evaluación de todo el sistema, precisamente porque no cuenta con unos datos claros con los cuales documentar sus hallazgos. Lo segundo es que si se externa algún problema o alguna debilidad del sistema o del personal, generará ese sabor de que no se le da seguimiento a nivel de la organización. Y recordemos que toda empresa debería tener esos canales de comunicación, ya sea a través del jefe inmediato superior, un supervisor o el área de recursos humanos. El tercer resultado es que criticar también, como mencionaba, deriva en una percepción de que hay una falta de profesionalismo y además un poco compromiso con la organización. Nadie muerde la mano que le da de comer. Y ese dicho tan común entre nuestros pueblos y entre nuestros países nos hace recordar también que hay que buscar la manera y la modalidad como vamos a externar alguna situación de descontento. Y por último, un resultado donde el auditado no muestre una objetividad y por ende tampoco el auditor pueda obtener elementos claros, va a hacer que éste reoriente constantemente la auditoría. Es decir, puede perder el control el auditor desde el momento en que el auditado empiece a divagar y a comentar sobre otras situaciones que no tienen nada que ver con el plan en general. Así es que la manera para corregir estos errores son que el auditado debe mostrar su competencia para someterse a una auditoría. Y recordemos que la competencia va más allá de esa preparación profesional. También no olviden involucrar esa preparación mental y emocional. Muchas veces el auditado está afrontando situaciones personales o laborales que no son del conocimiento del auditor y si llega de esa manera a la auditoría puede influir negativamente en su desempeño durante la misma. Otro aspecto importante es que la auditoría tiene que conducirse bajo los criterios que han sido previamente acordados y, lo más importante, comunicados. Si un auditor dentro de su equipo ha divulgado cuáles son los criterios y los parámetros de la auditoría, estos deben ser los que van a evaluarse durante esa auditoría. No deberían estar abordando otros temas. Sin embargo, si surgen temas de interés que puedan abordarse como riesgos u oportunidades de mejora, estos deben reservárselos para el final al momento de dar una retroalimentación o una rendición de cuentas frente a la alta dirección. Y por último, vamos a corregir estos errores asegurándonos que los resultados de la auditoría se apliquen siempre a los procesos y no a las personas.
sobre todo porque cuando estamos analizando resultados, tiene que hacerse énfasis en que todos los involucrados tienen una parte objetiva para medir resultados y no apegarse a sentimientos, emociones o actividades o situaciones que surjan previo a la auditoría. Así es que amigos, recordemos que normalmente, tanto si hayamos sido auditados como auditores, cometemos errores. Lo importante es identificarlos y asegurarse de no volverlos a cometer. Si tienen comentarios, no se olviden externarlos en la sección de comentarios, incluyendo sus preguntas e inquietudes. Y aquí nos quedamos hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden sintonizar sus notificaciones para que estén activos y dispuestos al contenido que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.